no vayas a tener problema en 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, ¿cómo han estado? Ya empecé a grabar. Sí, listo. Ahora sí. Bueno, ¿cómo les fue esta semana? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, listo. Y vamos a arrancar entonces con un nuevo tema. Este tema es muy importante para ustedes porque todo el tiempo estamos nosotros relacionándonos con el razonamiento proporcional. ¿Listo? ¿Ustedes han escuchado hablar de razonamiento proporcional? La verdad. Yo no, profe. ¿No? Bueno. No. Y si les digo que se han escuchado hablar de regla de 3. Ah, la regla de 3, sí. Regla de 3, sí. Listo. Resulta que cuando por allá en el colegio no le dicen regla de 3, estamos haciendo alusiones a un proceso matemático mucho más fuerte que se llama razonamiento proporcional. Razonamiento proporcional implica que uno tiene que pensar proporcionalmente, ¿sí? Y establecer algunas características y algunas relaciones entre esas magnitudes que está trabajando. Y al final, cuando ya quiere obtener un resultado, después de hacer todo ese proceso de pensamiento y de estructuración, al final aplica un procedimiento matemático que es la regla de 3. Hay regla de 3 simple, directa, hay regla de 3 simple inversa, hay regla de 3 compuesta, hay regla de 3 compuesta directa y regla de 3 compuesta inversa. ¿Listo? Nosotros nos vamos a enfocar en la regla de 3 simple. Vamos a mirar lo que es la regla de 3 simple directa, la inversa, pero vamos a hacer mucho énfasis en problemas de aplicación con porcentajes, que es donde está, digamos, que el campo de acción más fuerte de ustedes. Cálculo de porcentajes o interpretar porcentajes de acuerdo a una situación problema, ¿vale? Entonces, para eso, hoy en nuestra tutoría vamos a tener en cuenta unos conceptos. La primera parte está lejos de desarrollarse a través de números. ¿Listo? Vamos a llegar a eso hoy, pero nuestra primera parte tiene más que ver con los conceptos, porque es que cuando no tenemos claros los conceptos, es cuando la regla de 3 se vuelve una tortura. Resulta que para aplicar una regla de 3, ese procedimiento es muy simple, porque el procedimiento únicamente basta con multiplicar y dividir. Eso hace uno en una regla de 3 como procedimiento. Multiplico por algo y divido por otra cosa. El problema y la dificultad que se presenta está en que precisamente cuando no sabemos plantear las situaciones problema, los ejercicios, cuando no tenemos claros los conceptos, no sabemos qué número es el que va a multiplicar y qué número es el que va a dividir. Y entonces el resultado pues nos va a dar cualquier cosa, algo que no tiene sentido. Por eso nosotros hoy vamos a trabajar con los conceptos básicos. Vamos a empezar con el concepto de magnitud, vamos a ver el concepto de medición, lo que es una unidad de medida, lo que es una magnitud simple, lo que es una magnitud compuesta. Vamos a llegar al concepto de razón. Fíjense que aquí ya se parece a la palabra razonamiento, para después construir nuestras proporciones, que son directas, inversas y que se solucionan con la regla de 3. Es decir, en este diagrama que ustedes ven, solo se acordaban de la regla de 3, pero oculto o detrás de eso está toda esta base conceptual. Entonces, por eso es que a veces uno dice, ay, sí, yo vi regla de 3, pero a mí ya se me olvidó. Pues no es que se le haya olvidado realmente, es que nunca vio la importancia que tenía porque lo vio como un procedimiento más. Entonces lo aplicó alguna vez, ganó una evaluación y ya. Entonces no hubo un proceso de aprendizaje realmente. Y eso es lo que vamos a fortalecer a partir de hoy acá con este concepto. Ahora bien, vamos a continuar y
aquí vamos a mirar el concepto de magnitud. ¿Listo? Entonces, miren, el concepto de magnitud, su definición es muy sencilla. Y una magnitud es una característica que se puede medir. ¿Listo? Toda característica que nosotros podamos medir se considera una magnitud. Entonces yo les pregunto, niñas, denme un ejemplo de alguna magnitud que ustedes reconozcan. Díganme una característica que ustedes digan, ah, eso lo podemos medir. Miren a su alrededor y me cuentan, ¿qué característica ven que pueden medir? Niñas, La velocidad. listo, la velocidad es una característica que se puede medir, muy bien. ¿Qué otra característica? mm, La temperatura, La temperatura, muy bien, la temperatura se puede medir. ¿Qué otra característica? El tiempo. El tiempo se puede medir, muy bien. Les voy a poner a ustedes como el objeto de estudio, ¿listo? Entonces, ¿qué les puedo medir a ustedes? A cada uno de ustedes. Además de las características que ya me mencionaron. la capacidad de aprendizaje, Listo, la capacidad de aprendizaje. ¿Qué otra cosa les puedo medir? Por ejemplo, El Valentina. peso. Eso, bueno, muy bien. La estatura. La estatura. El Muy peso, bien. la estatura, sí. ¿Mm? Incluso si yo pregunto, Valentina, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te estoy midiendo? ¿Qué característica te La estoy midiendo? edad. La edad, Sí. muy bien. Exactamente. Entonces piense cómo hay muchas características a nuestro alrededor que se pueden medir. En términos de ciencias empresariales, uno puede medir los ingresos, puede medir los gastos, puede medir el interés, puede medir las ganancias, incluso las pérdidas. Todas esas características que ustedes mencionan, más las que yo estoy mencionando, son características que se pueden medir. sí, señor. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Qué es medir? Para ustedes, ¿qué es medir? Yo miro si estoy presentando. ¿Ustedes están viendo la presentación en este momento? No, profe, se mira todavía qué es magnitud. Están ahí todavía, ¿cierto? Listo. Vamos en esa parte. Vamos en qué es magnitud. Listo. Y les estoy preguntando, ¿qué es medir? Porque fíjense que toda magnitud es una característica que se puede medir. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué características se pueden medir sin saber qué es medir? Es que entienden por medir, en sus palabras. ¿Qué creen ustedes que es medir?
No, profe, pues ni idea. Entonces, bueno, te voy a cambiar la pregunta, les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto mide tu temperatura en este momento? No, o sea, necesito como un estimado, ¿listo? O sea, no vayas a buscar el termómetro, eso, ¿cuánto crees que mide tu temperatura en este momento? ¿Cómo responderías eso? 32, no, pues no sé. Listo. 32, profe. ¿30 y qué? 32, 30. 32 o 30, ¿qué? Medir mi temperatura, grados. ¿Grados? Ah, bueno, listo, grados centígrados. Bien. Bien. Voy a hacer otra medición. Camila, quiero No, medir tu edad en años. Me dices cuánto. 17. 17 años. Listo. Otra característica, a ver. Vanessa, quiero medir tu estatura. Me dices, por favor, cuál es el resultado al medir tu estatura. 1,65. 1,60 y 5 1,65, ¿qué? centímetros. Uy, muy pequeñita. Profe. Más pequeño que un dedo, incluso. 1,65 metros, ¿será? Sí, metro. Ah, Metros, profe. más grande. Dime. Entonces, 5 metros, profe. 1,65 metros. Listo. Dentro de todas las mediciones que acabamos de hacer, ¿qué vieron en común? ¿Qué notaron como algo común en las respuestas? Que son diferentes, ¿no? Listo, pero ¿qué es común cuando me dan la respuesta? Entonces voy a cambiar la pregunta. O voy a plantear la pregunta, cada una de las preguntas que les hice, y miren cómo inicia. ¿Listo? Entonces yo pregunté a Camila cuánto mide la edad de ella en años. Le pregunté a Valentina cuánto mide la temperatura corporal de ella. Y le pregunté a Vanessa cuánto medía la estatura de ella en metros. ¿Qué notaron a la hora de preguntar? Que se mide todo, ¿no? Fíjense en la pregunta. ¿Cuánto mide ¿Cuánto mide? ¿Sí vieron? La pregunta dice ¿cuánto? La unidad de medida. De hecho, la unidad, ahorita vamos a ver el concepto de unidad de medida, pero vamos un poquito más atrás, y es ¿qué es medir? Cada vez que yo voy a medir algo, la pregunta que hago es ¿cuánto? ¿Sí ven? No es cuál, sino cuánto. Y cuando hablamos de cuánto, yo espero que me den un número. Y eso es medir. Medir es asignar un valor numérico a esa característica. Si yo no asigno un valor numérico a la característica, sencillo, niños, no estoy midiendo. Toda característica que se puede medir, que son las que se llaman magnitudes, son aquellas que están asociadas en su proceso a un número. Por eso son magnitudes medibles. Ejemplos: la temperatura, la longitud, el tiempo, la gravedad, la masa, la densidad. ¿Sí? Muchas de esas características son medibles. Pero, por ejemplo, hay otras características, porque ustedes dirán, pues es que todo se puede medir. ¿Será que todo se puede medir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Yo puedo medir todo?
¿Qué creen? No, profe. ¿No? No, Dime algo que no puedas medir. Entendiendo que medir es asignarle un valor numérico a esa característica. no sé, el aire no se puede medir, el oxígeno. Bueno, de hecho, esas dos magnitudes que me estás dando sí son medibles. Tienen hasta peso, masa. Bueno, masa no, pero sí tienen peso, tienen velocidad, incluso densidad. Sí, a ese elemento le puedo medir varias cosas, pero hay características que no son medibles. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un concurso con ustedes tres. Y quiero dar un premio a la que sea más buena gente. ¿Cuál de ustedes tres es más buena persona, más buena gente? ¿Ninguna? ¿Premio desierto? ¿No hablan? No, profe, pues yo creo que todas. Bueno, pero ¿cómo hacemos para dar el premio? ¿Quién gana? No, pues. Toca medir quién es más buena gente. Toca medir quién es más buena gente. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos quién sea buena Ahí gente? está el La gente. problema. Bien, explico. Si yo quiero decir, le voy a dar un premio a la que sea más alta de las tres, ¿cómo hago para resolver eso? Midiendo. Midiendo, ¿sí ven? Mide la estatura. Midiendo un Altura. metro. Entonces, en este caso saco un metro, ¿cierto? Las mido y la que tenga el valor más grande, pues es la más alta y se ganaría el premio. ¿Cómo hago para medir quién es buena gente y quién no? O sea, ¿saco un metro? No puedo, ¿sí? No, no se puede. No puedo sacar el buenagentómetro, una cosa así, no existe. ¿Por qué? Porque es que cuando hablo de ser buena gente, señoritas, no estoy hablando de una magnitud, estoy hablando de una cualidad. Y las cualidades, en este caso, esa cualidad no es medible. ¿Por qué? Porque yo no le puedo asignar un valor numérico, porque es una percepción. Explico. Yo puedo ir por las calles de Villavicencio y veo pasar a Valentina y yo digo, ay, mira, ya va Valentina. Ella es muy buena gente. Y una persona que va al lado me puede decir, ¿qué va? Ella es mala gente. Fin. O sea, ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es la percepción de esa persona y mi percepción. Él cree que es mala gente, yo creo que es buena gente, fin de la discusión. Es como cada uno la ve a ella. Sin embargo, con otra característica, por ejemplo, va pasando Valentina y yo digo, ah, allá va Valentina, yo creo que ya tiene 23 años. Y la otra persona dice, no, yo creo que tiene 18. Ahí sí no vamos a decir, ah, no, entonces cada uno piense lo que quiera y nos vamos. No, ahí hay una forma de resolver. Le preguntamos o miramos el documento de Valentina y hay tres opciones en ese caso. Que yo tenga la razón, que la otra persona tenga la razón o que ninguno tenga la razón. ¿Por qué? Porque si estamos estableciendo un juicio y ese juicio es un juicio de valor en este caso que se llama medición. ¿Listo? Toda característica a la que yo le pueda asignar un valor numérico es la que podemos medir y son las magnitudes. Y de esas es que nosotros nos encargamos en el razonamiento proporcional. Las otras, no. Ahora bien, pregunta, ¿hasta aquí claros los conceptos? Sí, profe. Al principio es mucho diálogo porque después se van a dar cuenta lo fácil que es plantear una regla de tres. Entonces, vamos en magnitud. Ya sabemos que las magnitudes se miden y que cuando a mí me dicen mida, es dar un valor numérico. ¿Listo? La medición, ¿por qué es tan importante, niñas? Porque es un proceso netamente objetivo, muy objetivo. No se presta para subjetividades, ni para percepciones, ni para creencias. ¿Es o no es?
Si ustedes dicen esa puerta tiene de ancho 1 metro, pues salen de dudas tomando 1 metro y van y miden. ¿Mide 1 metro? Sí. ¿Mide 1 metro? No, pero toman una decisión. ¿Listo? Con las características que no se pueden medir, no se toman esas decisiones. Simplemente son juicios. Esa persona es lo más de bondadosa. ¿La medimos? No, no se puede. No hay un bondadómetro. Entonces, ahí son subjetividades, ¿sí ven? Son percepciones, son creencias. Entonces, por eso es tan importante el tema de la medición. Tenemos ya nosotros a nuestro nivel, tenemos que dejar discursos como por ejemplo el del mucho o el poco, que cuando uno está pequeñito por allá en educación inicial y está viendo las comparaciones de las magnitudes, uno sí habla de eso, ¿sí? Del mucho y el poco. Pero nosotros ya no podemos hablar de mucho o poco, porque el mucho o el poco también es subjetivo, es relativo, ¿sí? Entonces, me explico. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes en este momento les regalan 1 millón de pesos? ¿Qué harían con ese millón de pesos? Cuéntenme. Quiero escucharlas a las 3. Solo 1 millón de pesos. ¿Qué harían con ese millón? Ir de compras. Listo. ¿Y qué compras con ese millón de pesos? Cuéntanos. No, esto no alcanza. Dime para qué empezaría. No, ropa, zapatos. Listo. Pero no mucho, ¿cierto? O sea, No, qué sé yo, 5 blusas, 3 pares de zapatos, un pantalón, algo así, ¿cierto? sí, así. Listo. Listo, niñas, las demás que comprarían o qué harían con ese millón de pesos. Yo también me iría de compras. ¿Sí? ¿Comprarías todo un centro comercial? No, no me alcanza. No te alcanza, ¿cierto? Es solo 1 millón de pesos. ¿Falta alguien? ¿Qué Yo, harías con ese millón? Qué estás pensando con ese millón de pesos? de todo, pero no alcanza para nada. Listo, ¿para qué te alcanza? Pues para comprar, si quisiera comprar ropa, pues comprar ropa, pero igualmente no alcanza para mucha ropa. Listo, comprarías algunas Sí, prendas, ¿cierto? ¿entiendes? Vale, perfecto. Voy a hacer ahora esta pregunta. Imagínense que yo le digo a un niño, no sé, de 4 años, ¿qué haría con 1 millón de pesos? Pónganse en el lugar del niño de 4 años. ¿Qué creen que me responde él? ¿Qué hace él con 1 millón de No, pues Comprar juguetes. comprar juguetes. Juguetes y dulces. pesos? ¿Cuántos creen que me dice lo que él cree? Muchos. Son muchos porque le va a dar 1 millón. Miren, si ustedes hablan con un niño de 4 años y le preguntan qué harían con 1 millón de pesos, ahí lo pueden tener todo el día, porque él va a comprar efectivamente juguetes, va a comprar dulces, dice que compra un carro, dice que compra una moto, dice que compra un avión, se compra otra casa, dice que se va, mejor dicho, hace 1000 cosas y ese millón de pesos a él le alcanza para todo. ¿Por qué? Porque para él 1 millón de pesos es mucho, dada pues su vida, su nivel. Para nosotros, que ya crecimos y ya nos dimos cuenta que la vida es verdad y que 1 millón de pesos en nuestra evaluada moneda no es mucho, pues sabemos que con 1 millón de pesos, sí, compramos. ¿Qué tanto? Muy poquito. ¿Sí ven? ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? Darnos cuenta que una misma medida, que en este caso estaba midiendo dinero en pesos, 1 millón de pesos, el valor es único. O sea, el millón de pesos no cambió entre Valentino, ni entre Camila, ni entre Vanessa, ni entre el niño de 4 años, ni entre lo que yo pienso. Estamos hablando de la misma medida, 1 millón. Pero la decisión que se tome con respecto a ese valor, pues ya depende del juicio de experto. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que a partir de la medida yo puedo tomar decisiones que incluso pueden ser distintas a las de los demás, pero coincidimos en algo y es en la medición, que es el 1 millón de pesos. Esa es la parte objetiva de medir.
Entonces, otro ejemplo. Imagínense que reciben una llamada ahorita después de clase y entonces las llaman para una oferta de trabajo. Y la oferta de trabajo dice que en el campo en el que ustedes se quieren, mejor dicho, el trabajo soñado, y en el campo en el que quieren desenvolverse ustedes en términos profesionales, les van a ofrecer un salario mensual de 50 millones de pesos, libres de prestaciones y todo eso. O sea, reciben 50 millones de pesos al mes. La pregunta, señoritas, ¿aceptan o no aceptan el trabajo? $50 millones de pesos al mes. Pues quien no quisiera aceptarlo, pero pues no es verdad. Listo. Asumamos que es verdad. Soñemos. Soñar no cuesta nada, sí, profe. Aceptaría, profe. ¿Dadas las condiciones aceptan? Sí, claro. Yo Listo. sí. 50 millones de pesos al mes les parece un buen salario o ahí como para empezar. Para empezar está muy bien. ¿Sí? Y para finalizar, dadas las condiciones de este país, es buenísimo también, ¿cierto? Claro. Listo. Imagínense ahora, les planteo este ejemplo. Esa llamada no se la hicieron a ustedes, sino que la persona le ofreció el mismo empleo, con el mismo salario, y se consiguió el número de teléfono de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Saben quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo? Niñas. Un empresario, profe, creo que es el más rico de América Latina, ¿no? Es un colombiano que el tipo es dueño de bancos, de Es empresas de banquero, protección, ¿no? Es uno de los casi dueño del país. O sea, dueño del país, eso iba a decir. el tipo maneja los hilos políticos, está metido en todos los escándalos de corrupción, es dueño de bancos y es uno de los hombres más ricos del mundo. A tal punto que el 25% del Producto Interno Bruto del país, imagínense la cantidad de dinero que es eso, la cuarta parte del dinero del país es de él, solo de una persona. Y a ese señor le dicen que le van a pagar por un trabajo al mes 50 millones de pesos. ¿Qué creen que pasa con él? ¿Qué decisión toma? Que no. Y efectivamente, o sea, Me imagino que debe tener ingresos mucho más altos. Para él eso no sería nada. 50 millones de pesos yo creo que él se los gana En una hora. parpadeando. Sí, en un segundo. O sea, más o menos 50 millones de pesos es lo que factura él cada vez que parpadea. Entonces, que alguien le ofrezca él 50 millones de pesos viene siendo casi que un insulto. ¿Sí ven? Entonces, la cifra, la medición que tuvimos nosotros, esa medición que hicimos nosotros nos permite tomar decisiones. En el caso nuestro, al medir los 50 millones de pesos, decimos, sirven, aguantan, yo puedo trabajar por ese salario. En el caso del señor Sarmiento Angulo diría, por 50 millones de pesos, no, muchas gracias, muy formales, pero no me interesa ese sueldo tan bajito. Fíjense la diferencia ahí tan grande. Él hablaría de un salario bajito, nosotros de un salario alto, pero en torno a la misma cifra. Entonces la medición implica eso. Además, la medición tiene algo que ustedes estaban mencionando, creo que fue Vanessa, con el ejemplo de Vanessa, estábamos metidos, ustedes ven en la presentación donde dice que es medir, ¿cierto? ¿Están viendo ahí esa parte? Sí, profe. Si ven el último cuadrito donde dice es importante definir muy bien. En la unidad de medida. Profe, yo no, yo sigo viendo magnitud, Magnitud, sí. No se me cambió la diapositiva. qué raro. Me va a Espérate. salir. Y voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. A ver si de pronto es que se congeló. Listo. Ahí ya deberían verla.
es importante, como dice la diapositiva, definir muy bien la unidad de medida. ¿Por qué? Porque la unidad de medida es lo que me permite a mí también hacerme una idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Y recuerden que la matemática principalmente tiene la función de comunicar. Y la comunicación pues tiene que ser asertiva, tiene que ser cómoda para todos los que estén involucrados en ese diálogo. ¿Me explico? Imagínense que en el curso su profesor de procedimientos matemáticos tiene 1.135.296.000 segundos de edad. ¿Sí escucharon la cifra? ¿Mil cuánto, profe? 1.135.296.000 segundos de edad. Anciano, joven, bebé, ¿qué creen ustedes? Profe, ¿usted dijo segundos? Segundos. Casi no escuché. 1.135. Segundos de edad. Sí. O sea, me preguntaron, oiga, ¿cuál es su edad? Y yo dije, 1.135.296.000 segundos. Fíjense que uno hace representaciones de las personas. Si ustedes escuchan ese 1.135.296.000, creerían que es que un anciano, un bebé, una persona, digamos, de edad media. ¿Qué creen ustedes? Un bebé. 296.000. Ahora, si yo les digo 36 años, ¿se hacen una representación mental un poco mejor? Sí, claro. Mucho mejor, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo Sí. lo que cambié la unidad de medida. Claro, si yo hablo de la edad en años, nosotros ya 1 año, 2 años, 36, 40, 60, hacemos una representación de cómo puede ser la persona de la que estamos hablando. Pero cuando me dicen, en este caso, 1.135.296.000 segundos, pues uno se queda, no me puedo imaginar a la persona, yo no sé si es muy grande o muy pequeña. Finalmente esa unidad no es muy adecuada para hablar de edad. Entonces nosotros la edad normalmente no la nombramos en segundos, sino que la medimos en años o en meses cuando estamos iniciando. Esa es, digamos que es la unidad de medida conveniente. Ahora bien, en temas de longitud, ¿cuál es la distancia de Villavicencio a Bogotá por la vía al llano? ¿Qué distancia hay aproximadamente? ¿Habrán qué? ¿100 kilómetros? ¿50 kilómetros? ¿200 kilómetros aproximadamente? ¿Cuánto creen? En la vía al llano. Pongámosle que quede 100, 120 kilómetros. Creo que es exagerado, pero pongámosle 120 kilómetros.
diferente que yo les preguntara, niñas, ¿cuántos milímetros hay de Ibagué, perdón, de Bogotá a Villavicencio por la vía del Llano? Ese número no lo alcanzamos nosotros ni a escribir, ni a nombrar, porque tendría muchísimos ceros. Entonces hay que definir muy bien la unidad de medida y por eso cuando nosotros hablamos en situaciones, problemas de razonamiento proporcional, siempre nuestra respuesta debe estar asociada a una unidad de medida. Me explico. A veces ustedes están hablando y resolviendo los problemas. ¿Cuánto le dio? Ah, dio 10. No, ¿10 qué? ¿De qué están hablando? Si están hablando de porcentaje, será 10%. Si están hablando de dinero, es que la medición era en euros. Ah, 10 euros. No, mentira, será 10 dólares. ¿Sí ven? Hay una diferencia enorme al mirar y al definir la unidad de medida. Ejemplo, en términos de dinero. ¿Será lo mismo decir 200.000 pesos que 200.000 euros? No, ¿Creen? es lo No, mismo. ¿cierto? No es para nada lo mismo. 200.000 euros son casi 700 millones de pesos, quizás un poquito más. ¿Sí? Entonces no podemos decir 200.000, o no deberíamos decirlo. Eso obedece, y esa aclaración tengo que hacerla, porque nosotros como colombianos somos muy mal hablados en esos términos, en términos de mediciones, porque digamos que nuestra cotidianidad ya nos ha permitido entendernos en algunos aspectos. Yo no sé si en Villavicencio pasa, ni Ibagué pasa muy seguido, nos entendemos los que ya vivimos acá, los que conocemos, pero una persona extranjera debe sufrir mucho. Por ejemplo, uno va al centro y se mete a un almacén y dice, ¿cuánto vale eso? Y le dicen, eso vale 10. ¿Ustedes qué entienden cuando le dicen eso vale 10? Pues 10.000 pesos. Pues 10.000 pesos, para nosotros es muy normal, pues 10.000 pesos, pero no dijeron 10.000, dijeron 10. 10. Entonces, he tenido experiencias con extranjeros que llegan y les dicen, ¿cuánto vale eso? Ahí en su español bien enredado. Y la persona le dice, vale 10. El extranjero saca 10 dólares. Escuchó que eran 10. Resulta que el producto no le costó 10.000 pesos. Él entendió 10, no hizo ni siquiera la conversión, entonces no asumió ni siquiera que eran 10 pesos, porque le parece demasiado barato 10 pesos. Entonces sacó 10 dólares. Conclusión, algo que costaba 10.000, él pagó 30.000. Porque no hubo una buena comunicación de la unidad de medida. Es muy importante eso porque nos da indicios de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en los escándalos de corrupción, normalmente los medios de comunicación hablan de escándalos de corrupción, fíjense que ellos difícilmente, sobre todo los medios acomodados, dan las cifras en dólares o en euros, normalmente en dólares. Dice, se perdieron, se embolataron en la construcción 5 millones de dólares. Y uno dice 5 millones, pero bueno, son 5. Resulta que eso, al cambio al peso, resulta siendo como 17.000 millones de pesos. Si uno hace la conversión rápida, se da cuenta que esos 5 millones de dólares son un montón de dinero que se han robado. ¿Sí? Y es una cifra, para los escándalos de corrupción en el país, es una cifra bastante pequeña. Entonces es muy importante eso, que cuando planteemos nuestras situaciones problema, al final la respuesta debe ir asociada a una unidad de medida. Y no se compliquen la vida. La unidad de medida siempre debe ser la más fácil para la situación problema. ¿Listo? Ahora bien, tenemos distintos tipos de magnitudes. Hay unas que se llaman magnitudes simples y otras que se llaman magnitudes compuestas. Las magnitudes simples son las que relacionan una sola característica. Ahí hay ejemplos como el tiempo, la temperatura, la longitud. El tiempo lo puedo medir en segundos, horas, años, siglos, semanas, meses, nanosegundos. Ahora que estaba de moda el ciclismo,
se han dado cuenta que cuando ingresan a la meta, el tiempo ni siquiera lo miden en segundos, sino que las entradas a la meta las miden en fracciones de segundo, porque el nivel de competitividad entre los ciclistas es tan fuerte que las diferencias a veces para llegar a la meta ni siquiera alcanzan a ser de segundos, sino de partes más pequeñas. Entonces hay varias formas de medir el tiempo. Lo mismo es la temperatura. Nosotros usamos grados centígrados, pero si han visto películas, en Estados Unidos usan mucho grados Fahrenheit. Entonces, cuando uno empieza a ver las películas y hablan de temperaturas de 273 grados Fahrenheit, por ejemplo, uno dice, uy, qué calor el que está haciendo. Pues no, ese sería 0 grados centígrados para nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso nos permite también indicar muy bien de lo que estamos hablando. Pero fíjense que ahí solo hay una magnitud, mientras que las magnitudes compuestas tienen la relación entre dos magnitudes. Valentina, cuando inició la clase hoy, ella habló de la velocidad como una magnitud, y efectivamente es una magnitud, pero es compuesta, porque si recuerdan sus clases de física, la velocidad es la razón o la división entre la distancia recorrida entre el tiempo que se tarda en recorrer. Entonces es distancia sobre tiempo. Por eso, normalmente cuando uno va en un carro, aquí nosotros hablamos de kilómetros por hora. ¿Sí? Es una relación entre dos magnitudes. Kilómetros que obedece a longitud y hora que obedece al tiempo. Esa es la velocidad, es la razón, la división entre la longitud o el espacio recorrido en un tiempo determinado. La densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también una división porque la masa es en kilogramos y el volumen puede ser en unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros incluso. Y la fuerza también es las magnitudes compuestas casi todas son físicas. Por ejemplo, la fuerza, cuando uno en el colegio estudiaba fuerzas, la unidad de medida principal era el newton. ¿Sí? Decía el newton, 5 newtons. Y el newton está compuesta por kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si uno mira, kilogramos son unidades de masa, metros son unidades de longitud y divididos en segundos al cuadrado, que son unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, está relacionando tres magnitudes, longitud, masa y tiempo, en ese caso. Afortunadamente, en ciencias empresariales, las magnitudes que se trabajan, en su gran mayoría, son simples. Ahora sí ya vamos entrando a la parte numérica. Vamos a mirar el primer concepto clave dentro de las operaciones y es el concepto de razón. ¿Listo, niñas? Razón. Una razón es una comparación que hacemos entre dos magnitudes. Y esa relación viene dada como fracción. Fíjense, como fracción. ¿Listo? Entonces, como es una fracción, va a tener un numerador y va a tener un denominador. Recuerden que el numerador es el que va arriba, el denominador es el que va abajo. Y entonces, cuando hablamos de una razón, tenemos una magnitud en el numerador. Ese número de arriba, en el numerador me está indicando que es una magnitud comparado con un número que hay en el denominador, que es otra magnitud. Un ejemplo muy simple, entonces tenemos que para preparar una torta, se dice que esa relación es la misma razón entre las tazas de harina y las tazas de azúcar vienen dadas de razón de 3 a 2. ¿Sí ven? La relación entre harina, tazas de harina y tazas de azúcar es una razón de 3 a 2. ¿Qué nos está indicando esa razón de 3 a 2? Primero, que el 3 responde a la primera magnitud que nombraron acá. En este caso son tazas de harina. Y la segunda cifra, que es el 2, corresponde a las tazas de azúcar. Entonces, en ese caso, plantearlo como razón sería 3 sobre 2. ¿Qué está indicando ese 3 medios? ¿Sí? Esa es la fracción que aparece ahí. Que aquí arriba tenemos 3 tazas de azúcar, de harina, perdón, y abajo son 2 tazas
de azúcar. Entonces nos permite, la razón, nos permite encontrar y hacer una comparación. En este caso, ¿cuál sería la comparación? Pues que en esa torta yo necesito más harina que azúcar, ¿sí? Porque así lo está diciendo la cifra. La receta lleva más harina que azúcar. Esta es la primera comparación. Y me permite hacer proyecciones. Por ejemplo, eso es para una torta. ¿Listo? Ahora, imagínense que yo quiero hacer una torta más grande y agregué 6 tazas de harina, señoritas. Entonces, ¿cuántas tazas de azúcar voy a necesitar? 4, profe. 4, muy bien. ¿Por qué sabes que son 4? Pues porque vamos a hacer el doble. El doble, o sea, multiplicaste por ¿cuánto? Por 2. Por 2, muy bien. Entonces, si yo aquí duplico la cantidad de harina, o sea, la multiplico por 2, a la cantidad de azúcar también tengo que multiplicarla por 2. Si yo quiero hacer una torta más pequeña, y entonces digo aquí, no, mentira, yo no voy a usar 3 de harina, usé taza y media de harina. ¿Cuántas de azúcar entonces necesito? Si aquí de harina es 1 y media, 1.5. ¿Cuántas de azúcar necesitaríamos entonces? Fíjense bien, si aquí ya no necesito 3 tazas de harina, sino 1.5, significa que voy a hacer no una torta, sino la mitad, que 1.5 es la mitad de 3. Entonces, si aquí esto aparece como 1.5, pues ya no voy a necesitar 2 tazas de azúcar, sino la mitad, o sea que sería una nada más. ¿Sí ven? Entonces ahí se está manteniendo esa razón. La razón es esa comparación entre las tazas de harina, en este caso, y las tazas de azúcar, ¿vale? Y nos da pie a la proporción. Por eso hablamos de razonamiento proporcional. Fíjense que en el ejemplo anterior ya estábamos entrando a las proporciones porque hicimos una proyección con más tazas de harina o con menos tazas de harina, y cuando voy a aumentar el número de tazas de harina y aumentar obviamente el número de tazas de azúcar en esa receta, estábamos hablando de multiplicar, ¿sí? Multiplicar. Y cuando se hizo una reducción, entonces ahí estábamos hablando era de dividir. El razonamiento proporcional funciona con esas dos operaciones, multiplicando o dividiendo. No es sumando y restando, no es que, tengo 3 tazas de azúcar, 3 tazas de harina y le eché hasta 9. Entonces, como le eché 6 más, entonces eso le voy a echar 6 más de azúcar y me van a dar 8. ¿Sí? No, no se trata de eso, porque entonces va a quedar una torta súper salada, en este caso súper dulce, porque le eché demasiada azúcar, cuando eran solo 6 y resulté echándole 2 más. Entonces, se trata de multiplicar o de dividir para mantener esta proporción. La proporción es una igualdad entre 2 o más razones. Una igualdad. Ya vamos a darnos cuenta cómo es que se comprueba que efectivamente existe la proporción. Y hay varias maneras de hacerlo. Ustedes van a hacer las operaciones y se van a dar cuenta. Entonces nos dice el ejemplo. Ahí está el grupo 1 de Fundamentos de Matemáticas, de Administración de Empresas. Y en ese grupo la razón de hombres y mujeres es de 15 a 20. Entonces, fíjense que acá, esta primera fracción que se ve, esta es una razón, me está hablando que es de 15 a 20, donde en el numerador estamos hablando de los hombres y en el denominador de las mujeres.
esa primera fracción me está indicando que en ese curso hay más mujeres que hombres. ¿Listo? Ahora me dicen, si se aumenta el número de hombres a 30, fíjense aquí, de 15 pasamos a 30, el número de mujeres en el grupo debe aumentar a 40 para mantener la proporción. Y efectivamente, ¿por qué? Porque para pasar de 15 a 30, multiplicamos por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Entonces, para mantener la proporción, pues el número de mujeres también tienen que multiplicarse por 2. Eso es lo que nos está diciendo el razonamiento proporcional, que se multiplica o se divide por el mismo número. ¿Sí? Eso cuando son, por ejemplo, en este caso, magnitudes directas, directamente proporcionales. ¿Cómo comprobamos que efectivamente esto es una proporción? Bien, es una igualdad entre dos razones. Razón 1, razón 2, separadas por un igual. Hay dos alternativas. La primera, van a hacer ese ejercicio ahí con su celular o si tienen la calculadora cerca. Van a multiplicar cruzado, ¿listo? Entonces van a multiplicar 15 por 40. A ver cuánto les da. 600, profe. ¿Listo? Y vas a multiplicar entonces 20 por 30, la otra diagonal. 600 también. 600. Si es una proporción, al multiplicar las dos diagonales, tiene que dar lo mismo. Si no da lo mismo, no está siendo proporcional. ¿Listo? Esa es una opción. La otra alternativa no es multiplicando, sino dividiendo. Entonces, dividan 15 en 20, por favor. 0,75. 0,75. Y ahora dividan 30 en 40. 0,75. 0,75. Muy bien. Tiene que dar lo mismo. Entonces, nosotros trabajamos es con proporciones. Pero fíjense que en este caso, pues ya conocemos todos los valores. Aquí, pues no hay nada que encontrar. Ahí lo que estamos haciendo simplemente es reconocer y comprobar que efectivamente esas cifras son proporcionales. Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es plantear situaciones en donde tengamos que encontrar uno de esos valores. Para eso necesitamos primero, antes de hacer cualquier operación, de definir cualquier operación, necesitamos mirar qué es una proporción directa y distinguirla de lo que es una proporción inversa. ¿Listo? Entonces, una proporción directa tiene una relación entre dos magnitudes, pero la relación ¿cómo es? Aquí lo dice muy clarito. Si una de ellas aumenta, la otra también aumenta. Si una de ellas disminuye, la otra magnitud también disminuye. ¿Listo? Eso la hace proporción directa, que la relación es o las dos aumentan el tiempo o las dos disminuyen el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede ver un ejemplo de proporción directa? Que hay uno, hay muchos. En una fábrica, si se aumenta el número de horas de producción, pues también debe aumentarse la producción, ¿sí? Ese es el objetivo. Es decir, entre más horas esté la fábrica produciendo, pues debe haber mayor también producción. Si la fábrica disminuye el número de horas, pues ¿qué va a pasar con la producción? Pues se supone que también va a disminuir, ¿sí? O aumentan las dos o disminuyen las dos al mismo ritmo. Si la fábrica duplica el número de horas de trabajo, la producción, si es una proporción directa, la producción también va a duplicar sus resultados. Eso es lo que está diciendo. Que si aumenta 20 veces el número de horas de producción, pues la producción también va a multiplicarse 20 veces, aumentar 20 veces más sus productos. Eso es lo que nos está diciendo la proporción directa. ¿Listo? La proporción inversa, pues es al contrario de la proporción directa. Y aquí lo que hace es que si una de esas magnitudes aumenta, la otra disminuye. Y al contrario, si la primera disminuye, es porque la segunda aumenta. Entonces,
uno de los ejemplos más comunes es el número de personas contratadas y el tiempo de entrega de una obra. Si yo contrato mucha gente, ¿es para entregar la obra en más tiempo o en menos tiempo? ¿Qué creen? Menos tiempo. Menos tiempo. Menos tiempo, ¿cierto? Entonces, entre más personas, menos tiempo. Si disminuyo a las personas contratadas, si contrato menos personas, ¿qué pasa con el tiempo de entrega? Más tiempo. Más tiempo se va a demorar. Exacto, entonces, a más personas, menos tiempo, a menos personas, más tiempo. Eso es una proporción inversa. Si aumenta una, la otra disminuye. ¿Y cómo es ese ritmo? Es un ritmo constante. Si yo triplico mi personal, voy a disminuir el tiempo de entrega en la tercera parte, ¿sí? Eso es lo que hace. Si yo despido a la cuarta parte del personal, ¿qué va a generar? Que la obra se retrase 4 veces más de lo previsto. Proporción que se maneja. Si una aumenta 4 veces, la otra se divide a su cuarta parte. Eso pasa con el razonamiento proporcional inverso. Esa es la parte conceptual. Y ahora venimos con la regla de 3. Que la regla de 3 es el procedimiento matemático que nos permite encontrar un valor perdido en una proporción. De hecho, cuando uno busca por internet regla de 3, casi todas las páginas que salen son colombianas, pero cuando uno va a buscar de otros países, por ejemplo en España, le dicen es así, valor perdido. Y en Estados Unidos le dicen también problemas de missing. ¿Por qué? Porque voy a devolverme un momento aquí. En la regla de 3 tenemos una proporción, es decir, tenemos 4 datos. ¿Sí los ven? En la fracción, 4 datos. De esos 4 datos, desconocemos solo uno de ellos. Hay que encontrarlo. Por eso le dicen problema de valor perdido, porque de los 4 anda embolatado, anda perdido un valor. Hay que encontrarlo. Nosotros le decimos regla de 3 porque para encontrar el cuarto valor necesitamos conocer los otros 3. ¿Sí? De ahí viene el nombre. En otros países le dicen la cuarta proporcional. Conocemos 3 valores. Toca encontrar el cuarto que además sea proporcional. Eso es todo lo que se hace. Pero aquí vamos a mirar entonces nuestro primer ejemplo. ¿Listo? Este ejemplo ya nos está dando un dato muy importante y es que nos está indicando que es una proporción directa. ¿Listo? Pero esto es lo que tenemos que analizar nosotros. Aquí nos están dando este dato, pero normalmente no lo dan. Entonces miremos el ejemplo. Dice, una fábrica de camisetas confecciona 1.500 camisetas tipo B en 14 horas de producción. ¿En cuánto tiempo produce 3.200 camisetas tipo B? Entonces, quiero que interpretemos, antes de ver la solución que está ahí, quiero que interpretemos por qué es una proporción directa. ¿Por qué creen que es una proporción directa? Porque si uno aumenta, la otra también aumenta. Si yo quiero confeccionar más camisetas, ¿qué pasa? Pues aumenta el tiempo también, ¿no? Tiempo de producción, ¿no, profe? El tiempo de producción debe aumentar. O sea, si yo voy a producir mucho, pues el tiempo tiene que aumentar. Sería chéverísimo que yo dijera, entre menos tiempo me demore, más camisetas produzco. Pues casi que tiendo a cerrar la tienda y me lleno de camisetas. No es así. Para producir mucho, necesito pasar mucho tiempo produciendo. Entonces, por eso es una proporción directa. Si yo no quiero producir muchas camisetas, pues lo que hago es disminuir el tiempo de producción para que no salgan tantas. ¿Sí ven? Entonces, por eso es una proporción directa. Y señoritas, aquí es donde vamos a empezar ya de pronto a escribir algunas cosas porque es la clave. Primera parte, después de leer el problema, determinar si es una proporción directa o es inversa. Antes de hacer cualquier operación,
necesitamos definir eso. Porque si yo defino al revés esto, el resultado no tiene sentido, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo se construye una proporción directa? Cuando yo ya sé que son directamente proporcionales, ¿cómo voy a hallar el valor perdido? En este caso, el valor perdido casi siempre lo menciono la letra X. Lo primero es construir nuestra tabla. Nuestra tabla maneja las dos magnitudes. En el ejemplo, la primera magnitud habla de camisetas, o sea que debajo de esa etiqueta voy a escribir solo los números correspondientes a camisetas, y la otra magnitud, la otra característica, en este caso es el tiempo de producción en horas. Acá nos están diciendo que estamos midiendo el tiempo en horas. Y vamos a establecer la relación, ¿listo? Entonces todavía no se fijen en estas flechitas, por ahora sin las flechitas rojas. El ejemplo nos está diciendo, tengo 1500 camisetas producidas y al frente escribo lo que me tardé en producirlas. Entonces 1500 camisetas las produje en 14 horas. Me pidieron 3200 camisetas. ¿Cuánto tiempo necesito? Pues no sé, esa es la duda. ¿Sí ven? Aquí es donde voy a entrar a resolver. ¿Cuántas horas de producción debo tener en la fábrica para producir 3200 camisetas? Como ya tengo planteada mi proporción, ahora lo que hacemos en la proporción directa es multiplicar cruzado. ¿Listo? Es multiplicar cruzado. Fíjense que aquí multiplicamos 1500 por X. Miren que acá está escrito 1500 por X igual, porque esto es una ecuación, entonces 1500 por X es igual, y ahora vamos a multiplicar 14 por 3200. Multiplicar